Un siguiente tema el día de hoy, y es un tema en realidad también bastante importante, y luego ya para cerrar también, por supuesto, ir conversándolo con el público y sus llamadas. ¿Qué pasa con el tema de los partidos políticos? ¿Qué pasa al interior del Congreso, en donde hay algunas reformas todavía pendientes que tendrían que entrar en discusión? Vamos a conversar a raíz de esta propuesta que nuevamente está impulsando el Jurado Nacional de Elecciones, de cómo los inscritos en un partido político deben renunciar si buscan participar por otro distinto en las elecciones generales del 2016, ¿no? Renunciar a un partido es completamente válido, ya cada uno verá las razones por las cuales cada político escoge dónde o por dónde presentarse. Vamos a conversar el día de hoy con el secretario general del Jurado Nacional de Elecciones, Michel Samaniego, a quien le damos la bienvenida. Señor Samaniego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y a sus órdenes para responder las preguntas que usted estime conveniente hacerme sobre este tema. Cuéntenos un poco sobre esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones, porque en realidad hay toda una reforma electoral que se está llevando a cabo en el Congreso, como anunciábamos, pero esta resolución del jurado establece ya cosas más concretas, ¿no? Y fijas. Hasta el 11 de agosto, entonces, de este año, hay plazo para presentar la renuncia quienes pretendan postular, no sé, a presidente o a vicepresidente de la República, y hasta el 10 de septiembre para candidatear al Congreso de la República y como representante al Parlamento andino, ¿no? Efectivamente. El tema de la reforma electoral es un tema que se ve en una agenda mucho más grande y que no tiene tanto que ver con el proceso electoral que se viene a puertas. Este tema de las renuncias en realidad es un tema informativo para los partidos políticos que van a presentar candidatos pero que pertenecen a otro partido político. Y eso siempre se da, en verdad, ¿no? Siempre se da. Estamos ya en los plazos, sí. Pero lo importante de este asunto es que las organizaciones políticas que tengan candidatos de otros partidos, estos señores tienen que renunciar. Y no solo renunciar ante la organización política, sino una vez presentada su renuncia a la organización política, llevar una copia de esa organización al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, y a partir de ese momento esta renuncia es eficaz para efectos de poder postular. ¿Cuándo vencen estos plazos? En el caso de los candidatos a presidente de la República, vencen este martes. Entonces es importante que cumplan los plazos porque podrían correr el riesgo de que no puedan presentar su candidatura válidamente si es que oportunamente no renunciaron. Y es completamente lógico, ¿no es cierto? Que la gente identifique a una persona con un partido o no con dos, ¿no es cierto? Claro. Hay otros países y hay otras organizaciones donde está permitida la doble militancia. No es el caso del nuestro. No es el caso. La ley de partidos lo estipula bien. Sí. Y en el caso de los congresistas, el plazo vence el 10 de septiembre. Son plazos distintos, pero la lógica es la misma. Tanto en el caso de candidatos a la presidencia de la República como candidatos al Congreso, tienen que renunciar y la copia de la renuncia tienen que presentarla en el registro de organizaciones políticas para que surte efectos. Si no, corren el riesgo de que no puedan inscribir su candidatura. ¿Hay alguna diferencia entre presentar una carta notarial o algún tipo de documento o alguna formalidad? No, porque en realidad la ley de partidos políticos establece un mecanismo muy simple. Presentar la carta de renuncia, firmada obviamente por el afiliado, dando a conocer que quiere renunciar al partido político. No hay mayor formalidad, y esa copia con el sello de recepción o el cargo, presentarlo al registro de organizaciones políticas, y ahí concluye el trámite. Pero es muy importante que realicen esto porque podría generarse problemas en candidaturas si es que no han realizado oportunamente este trámite. No tiene que ser o no tiene que pasar ningún filtro de los partidos políticos. No tienen que aceptar la carta de renuncia, ¿no? No. Simplemente presentarla. En el caso, por ejemplo, de cómo se presentan este tipo de cartas o cómo se entregan, puede ser todavía considerada por correo electrónico, por telefax, por qué tipo de medios, ¿no? ¿Por presencial? Lo ideal sería que sea una carta que pueda constar el sello de recepción. Ya. Entonces, si no se puede acreditar la recepción por el partido político, es un poco complicado. Así que cualquier mecanismo que permita acreditar que se ha presentado en el tiempo oportuno esta carta ante el partido político, yo creo que es válido. Ahora, esto son dos plazos diferenciados, ¿no? Sí. Una cosa es para los que postulan a presidente y vicepresidente y otra cosa los que van al Congreso. Sí, lo que pasa es que la ley orgánica de elecciones establece dos plazos o dos periodos para convocar
el proceso de inscripción de listas y de fórmulas de candidatos presidenciales. El plazo para inscribir fórmulas de candidatos a la presidencia es de 90 días y el plazo para inscribir lista de candidatos al Congreso de la República es de 60 días. Entonces son dos plazos distintos y por ese hecho los plazos también para presentar la renuncia son distintos. Ahora, esto es de partido a partido, ¿no? Si uno, por ejemplo, está en algún colectivo, en algún movimiento regional, en algún frente de defensa, ahí no tiene que renunciar. No hay la obligación de renunciar porque estos movimientos regionales, locales, no tienen la posibilidad de presentar candidatos a nivel nacional, al menos, además, ¿no? Sí. Ahora, sobre estas fechas, ya que estamos conversando con usted, algunos otros indicadores, por ejemplo, algunos se preguntarán ya, y no solamente para aquellos que formen parte de partidos, sino información para los oyentes. ¿Tenemos en claro los plazos en los cuales están establecidas las candidaturas y las alianzas de partidos que podamos ya anunciar? O son aproximados hasta que salgan las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, hasta el mes de enero del 2016 pueden presentar las candidaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Las candidaturas Estamos hablando ya del 2016, claro. Claro. Sí. Como le digo, las candidaturas para la presidencia de la República pueden presentarse hasta el plazo máximo de 90 días antes de la elección. Y en el caso de las candidaturas para el Congreso de la República, pueden presentarse hasta el plazo máximo de 60 días antes de la elección. Pero estos plazos que se van a establecer todavía no están establecidos porque... Tiene que salir la resolución correspondiente. La resolución que convoca al proceso electoral, que es convocada por el presidente de la República. Así que todavía son plazos que no están en discusión o no son todavía problemáticos. Pero este plazo de renuncia sí es importante porque es un plazo que ya se va a vencer próximamente, ¿no? Bien, bueno, importante información entonces desde el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a seguir difundiéndolo. Igual la gente también tendrá que estar atenta, ¿no? Finalmente, claro, a sus candidatos o posibles candidatos, sí, para que cumpla con el proceso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Samaniego. Gracias, muy amable. Que tenga usted buenas tardes. Son las 6:58.